Yo morí a los 14 años, mi corazón se detuvo. Los médicos se rendieron, mi madre gritaba mi nombre, pero yo ya no estaba allí. Y fue en ese lugar, entre la vida y la muerte, donde Jesús me mostró algo que él nunca quiso que viera, algo sobre la iglesia, algo que le duele en lo más profundo. Y me envió de vuelta para contarlo, porque lo que él me dijo aquel día cambió todo lo que yo creía saber sobre la fe. Era la madrugada del 18 de febrero de 2022. El monitor del hospital marcaba líneas inestables, como si mi vida estuviera decidiendo si quedarse o marcharse. Yo luchaba por respirar, sintiendo mi cuerpo hundirse en la cama, como si estuviera atrapado en arenas movedizas. El sonido era extraño, ecoado, lejano, como si escuchara todo desde el fondo de una piscina. Las luces del techo parpadeaban encima de mí, pero no podía enfocar nada. Era como si el mundo entero se estuviese apagando conmigo. Código rojo. Las voces estallaron en el pasillo. Oí pasos rápidos, sillas moviéndose, algo golpeando el suelo. Mi madre gritaba mi nombre, pero yo no podía responder. Tenía la boca abierta, pero ningún sonido salía. Sentí manos sujetándome, sacudiéndome y aún así yo ya no estaba allí, no del todo. Y entonces todo se detuvo. El ruido desapareció, el dolor desapareció, incluso el miedo desapareció, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del mundo entero. No entendía lo que estaba pasando, pero mi cuerpo sí lo sabía. Mi cuerpo ya estaba dejando de luchar y me di cuenta me estaba apagando. No era como quedarse dormido, era como si cada parte de mí estuviera siendo borrada suavemente. Empezó por los dedos de los pies, subió por las piernas, por el pecho, como una vela consumiéndose desde abajo, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Miré el monitor y vi la línea empezar a aplanarse. Ese pitido agudo, constante, como en las películas. Pero esta vez era conmigo. Vi a mi madre caer de rodillas junto a la cama, vi al médico presionando mi pecho con fuerza, pero todo parecía ocurrir a cámara lenta, como si ya lo estuviera viendo desde otro sitio. Fue entonces cuando sentí el tirón, no era físico. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo suavemente arrastrado hacia atrás, lejos del dolor, lejos del miedo, lejos de todo, y en ese segundo, antes de que todo se oscureciera, lo supe. Me estaba muriendo. Tenía 14 años y me estaba muriendo. Tenía 14 años. Mi mayor preocupación era decidir si cambiaba de peinado o compraba otra mochila. Yo era normal, ¿sabes? Esa chica que está siempre en medio del grupo, ni la más popular ni la más callada, solo ahí, viviendo mi vida sin pensar demasiado en el mañana. Porque cuando tienes 14 años, crees que tienes tiempo para todo. También me gustaba mi iglesia, me sentía a gusto allí, aunque no lo entendiera todo. Iba los domingos con mi familia, cantaba las canciones, algunas hasta me las sabía de memoria. Y charlaba con mis amigas después del culto. Para mí, la iglesia era eso, un lugar donde me sentía segura, rodeada de gente conocida, donde todo parecía en orden. Jamás imaginé que Jesús fuese a usarme para decir algo tan serio. Yo no era líder de jóvenes, no pertenecían a ningún grupo especial, ni siquiera estaba bautizada. Era solo una chica que quería a Jesús tal como me habían enseñado, sin hacer demasiadas preguntas, sin cuestionar nada, simplemente aceptando. En casa mis padres siempre hablaban de Dios, pero eran conversaciones tranquilas, cotidianas. Dios te cuida, Jesús te quiere, vamos a rezar antes de dormir. Nada profundo, nada que me hiciera imaginar que un día estaría cara a cara con Él y que Él me enviaría de vuelta con un mensaje capaz de cambiarlo todo. Recuerdo que aquella mañana, 18 de febrero, me desperté con un dolor extraño en el pecho. No era intenso, solo distinto, como si algo estuviera apretado por dentro. Mi madre me preguntó si estaba bien y yo dije que sí. Siempre decía que sí, incluso cuando no lo estaba. Por la tarde el dolor empeoró. Mi cuerpo empezó a temblar y sentí un frío que no tenía sentido. Era pleno verano. Hacía calor fuera, pero yo temblaba como si estuviera en pleno invierno. Fue entonces cuando mi madre me llevó al hospital y ahí mi vida cambió para siempre. El dolor que sentía en el pecho se convirtió en un silencio pesado. Era como si mi cuerpo se hubiese rendido antes de que mi mente pudiera entenderlo. Yo estaba tumbada en aquella cama de hospital, mirando el techo blanco, y de repente el dolor desapareció.
No fue alivio, fue ausencia, como si alguien hubiera desconectado todos los cables de mi cuerpo de golpe. Mi visión empezó a oscurecerse por los bordes, como cuando una tele antigua pierde la señal. ¿Sabes cuando la imagen se apaga de fuera hacia adentro? Exactamente así. Aún veía la cara de mi madre, las luces del hospital, la gente corriendo a mi alrededor, pero todo se hacía más pequeño, más lejano, como si me estuvieran arrastrando hacia atrás por un túnel invisible. Los sonidos se volvieron lentos, arrastrados. Las voces de los médicos sonaban como grabaciones reproducidas a velocidad mínima. Escuchaba, está perdiendo, pero la frase nunca terminaba. Oía pasos, pero eran como ecos, como si el mundo se estuviera deshaciendo a mi alrededor, y cuando intenté coger aire no llegó nada. Mi boca se abrió, mi pecho intentó expandirse, pero era como intentar respirar a través del cemento. No había espacio, no había aire, solo un vacío pesado llenando mis pulmones. Y en ese segundo llegó el pánico, un pánico silencioso, porque no podía gritar. Todo mi cuerpo empezó a hormiguear, no era dolor, era como si cada célula estuviera apagándose una por una. Empezó en los dedos, subió por los brazos, bajó por las piernas, era como si yo estuviera desapareciendo poco a poco. Y lo sabía, sabía lo que estaba pasando. Fue en ese instante cuando entendí. Me estaba yendo, no era un desmayo, no era sueño, era muerte. Y aunque era tan joven, aunque nunca hubiera pensado en ello, lo reconocí. Mi cuerpo lo reconoció y por primera vez en mi vida sentí miedo de verdad. De pronto, la sensación de peso desapareció. Ya no sentía mi cuerpo, ningún dolor, ninguna respiración, ni siquiera aquella presión en el pecho que me había atormentado durante horas. Era como si hubiese dejado caer un abrigo pesadísimo al suelo y por fin pudiera moverme libre. Flotaba sobre la cama. No sé explicar bien cómo ocurrió, no fue como incorporarme, fue como soltarme, como si la gravedad se hubiera olvidado de mí. Y cuando miré hacia abajo, lo vi. Mi cuerpo, aún tumbado en la cama, pálido, inmóvil, con los ojos entreabiertos. Vi a los médicos presionando mi pecho, a mi madre agarrando la sábana como si pudiera arrastrarme de vuelta. Ella gritaba mi nombre, pero yo no podía responder. Lo intenté. Intenté gritar, «Mamá, estoy aquí», pero ningún sonido salió. Era como estar detrás de un cristal grueso, viendo todo sin poder tocar nada. Mi madre cayó al suelo, sujetando mi mano, la mano de mi cuerpo, y llorando. Y sentí algo extraño. No era tristeza, era como añoranza. Añoranza de estar allí con ella, añoranza de poder abrazarla. Pero al mismo tiempo me sentía ligera, tan ligera que casi ya no recordaba lo que era tener miedo. Entonces una luz, no fuerte, pero profunda, se abrió detrás de mí, como una puerta silenciosa. No era blanca como en las películas, era dorada, cálida, viva, y venía acompañada de una sensación que jamás había sentido, paz absoluta. No era alegría, era algo mayor, como si cada parte de mí supiera que estaba en casa. Sin darme cuenta pasé por ella. No decidí ir, no caminé. Fue como ser suavemente atraída por algo que no veía, pero en lo que confiaba completamente. Y al atravesar aquella luz, todo cambió. El hospital desapareció, el ruido desapareció y yo estaba en otro lugar, un lugar sin nombre. Aquel lugar estaba vivo. No había paredes ni suelo, era como estar dentro de una melodía de paz. Todo a mi alrededor vibraba con una energía que nunca había sentido. No era silencio, era como si cada segundo respirara conmigo. Miré hacia abajo y no vi mis pies tocando nada, pero no caía. Simplemente existía allí. Y Él estaba allí, Jesús. Lo supe al instante, no porque llevara una placa o una aureola. Lo supe porque cuando lo ves, simplemente lo sabes. Sin corona, sin trono, sin formalidad, solo presencia. Llevaba algo sencillo, como una túnica clara, y tenía unos ojos que parecían guardar todas las historias del mundo. Cuando me miró, sentí que todo dentro de mí se acomodaba, como si cada parte de mi alma fuera conocida desde siempre. No era juicio, era reconocimiento. Como cuando encuentras a alguien que te conoce de verdad y no hace falta explicar nada. Sentí vergüenza por un segundo, por no haber sido mejor, por no haber orado más, pero él solo sonrió. Y esa sonrisa lo borró todo. Pero lo que hizo después me sorprendió. No me abrazó, no me dio la bienvenida. Puso su mano sobre mi hombro, firme, y dijo: «Quiero mostrarte algo que hiere mi corazón». Su voz era suave pero pesada.
como si cada palabra llevara un peso que él había cargado solo durante demasiado tiempo. Y entonces, como si el espacio se abriera, vi iglesias, pequeñas, enormes, sencillas, sofisticadas, edificios con cruces, salones alquilados, templos gigantes con pantallas y luces. Lo veía todo al mismo tiempo, como si mirara a través de sus ojos, y lo que más me impactó fue el vacío. No era el tamaño, era el vacío. Jesús hablaba sin mover los labios. Hablan de mí, pero me han perdido. Y mientras decía eso, vi escenas reales. Pastores discutiendo como empresarios, golpeando la mesa, hablando de cifras, de expansión, de imagen. Ninguno mencionaba a Jesús, ninguno oraba. Vi gente usando la fe como arma, gritando versículos para condenar a otros, señalando con el dedo, juzgando corazones, llamando a eso verdad. Y Jesús a mi lado, solo observaba, en silencio, con una tristeza tan profunda que sentí el pecho apretarse, incluso sin tener cuerpo. Jóvenes siendo silenciados. Vi a una chica levantar la mano en una reunión queriendo hablar y nadie la escuchó. Vi a un chico llorando en el baño de la iglesia tras ser reprendido por hacer una pregunta sincera. Vi a adolescentes saliendo por la puerta trasera y no regresando jamás. Y Jesús susurró: «Alejan a los míos con sus reglas». Corazones sinceros siendo ignorados. Vi a una mujer llorando en un banco pidiendo ayuda y siendo tratada como una carga. Vi a un hombre confesando su lucha y recibiendo juicio en vez de apoyo. Y Jesús dijo: «Olvidan que yo vine por los rotos, no por los perfectos». Cultos llenos, pero sin presencia. Vi templos abarrotados de gente cantando, levantando las manos, gritando gloria. Pero cuando Jesús miraba dentro de esos corazones, Él no estaba allí. Era solo emoción, solo espectáculo, solo costumbre. Y dijo con la voz más triste que jamás escuché: «Me llaman, pero no me buscan». Y Jesús dijo: «Han convertido mi mesa en un escenario, mi nombre en una marca, mi amor en moneda». No gritó, no se enfadó, pero el dolor en su voz era peor que cualquier grito, como si lo hubiese dado todo y recibido una versión falsificada a cambio. No era ira, era tristeza profunda. Puso una mano en su pecho, como si algo allí estuviera herido, y entendí. No estaba decepcionado con el mundo, estaba decepcionado con la iglesia, con los suyos, con quienes él había elegido para llevar su nombre, y lo estaban usando para herir. Lo que más me marcó fue cuando mostró gente llegando a la iglesia con el corazón roto y saliendo aún más herida. Vi a una madre que había perdido a su hijo siendo juzgada por falta de fe. Vi a un divorciado tratado como invisible. Vi a alguien con depresión escuchando que un creyente de verdad no se entristece. Y Jesús lloró. Nunca había visto llorar así, sin sonido, solo lágrimas cayendo despacio, como si cada una cargara el peso de 1000 historias. Y él dijo: «Hacen daño en mi nombre y creen que me sirven». Yo no sabía qué decir, solo me quedé allí, mirando, sintiendo todo lo que él sentía. Jesús puso su mano en mi rostro, firme, y dijo: «Diles que yo sigo siendo amor, pero no camino con una iglesia que ha olvidado amar». Sujetó mi rostro con ambas manos, mirándome profundamente a los ojos, y lo sentí. Sentí la responsabilidad, sentí el peso de la misión. Me estaba enviando de vuelta, y no era para contar una historia bonita, era para decir la verdad. Con esas palabras, la luz alrededor empezó a deshacerse, no de golpe, poco a poco, como si aquel lugar se estuviera despidiendo de mí. Jesús seguía mirándome y su mirada supe que me acompañaría toda la vida, no como miedo, como propósito. Era hora de volver, y esta vez no tenía elección. La sensación de caer fue repentina, como si alguien me hubiera arrancado de aquel lugar de paz y me hubiese arrojado de golpe a un cuerpo que ya casi no recordaba como mío. No fue suave, fue violento, como estrellarse contra el suelo después de una caída enorme. Mi pecho explotó en dolor, mis pulmones ardieron y sentí cada músculo de mi cuerpo contraerse al mismo tiempo. Oí a alguien gritar mi nombre, era mi madre. Su voz estaba rota, áspera, desesperada. «Ha vuelto, ha vuelto». Intenté abrir los ojos, pero todo estaba borroso. Luces brillantes giraban sobre mí. Sombras se movían deprisa, y aquel pitido agudo del monitor ahora volvía a sonar irregular. Bip, bip, bip. Sentí mi pecho arder, mi cuerpo temblar. Cada respiración era una batalla.
como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar y estuvieran aprendiendo otra vez poco a poco con dolor. Intenté hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Mi garganta estaba seca, áspera, como papel de lija. Manos me sujetaban. Mi madre apretaba mi mano con tanta fuerza que dolía. Pero no me quejé, porque en ese contacto sentí que seguía viva, que había vuelto, que aquello no era un sueño. Había regresado a mi cuerpo, a ese hospital, a ese dolor, y el mundo regresó conmigo, agresivo, ruidoso, pesado. Todo era demasiado, las luces demasiado fuertes, los sonidos demasiado altos, incluso el toque de mi madre era demasiado intenso. Después de aquella paz, todo aquí parecía sucio, agotador, duro, como ponerte ropa mojada y pegajosa después de haber estado libre y ligera. Lloré, no por el dolor, sino por haber dejado aquel lugar. Las lágrimas cayeron solas, calientes, y no pude detenerlas, porque lo sabía. Sabía que había visto algo que la mayoría nunca verá, y ahora tenía que vivir con eso, tenía que cargar ese mensaje, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. En los días siguientes nadie entendía lo que yo sentía. Los médicos hablaban de secuelas, me tomaban la tensión, revisaban mis reflejos, me hacían preguntas de memoria. ¿Recuerdas tu nombre? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos dedos ves? Yo respondía todo bien, pero por dentro no estaba bien. Yo había muerto y había vuelto, y nadie allí entendía el peso de eso. Mis padres hablaban de milagro, y lo era, yo sabía que lo era, pero la palabra milagro me parecía demasiado pequeña para lo que había ocurrido. Ellos oraban, daban gracias a Dios, llamaban a toda la familia para contar que yo había sido salvada, y yo solo me quedaba allí, tumbada, mirando el techo, intentando procesarlo todo, intentando entender por qué una chica de 14 años. Pero yo llevaba otra cosa a cuestas, el peso del mensaje. No era solo haber visto a Jesús, era lo que Él me había mostrado sobre la iglesia, sobre lo que estaba mal, sobre lo que le duele a Él. Y cada vez que cerraba los ojos, lo veía otra vez. Veía a los pastores discutiendo de dinero, veía a los jóvenes siendo silenciados, veía corazones rotos siendo ignorados. ¿Cómo iba a decirle al mundo lo que Jesús me había encargado? Yo no era pastora, ni líder, ni siquiera estaba bautizada. ¿Quién iba a escucharme? ¿Quién iba a creerme? Me imaginaba a la gente riendo, diciendo que solo fue un sueño, que estaba confundida por la medicación, y aquello me paralizaba de miedo. Y lo peor, ¿y si nadie me creía? Esa pregunta me perseguía. Me despertaba por la noche, me hacía llorar a escondidas en el baño, porque si nadie me creía, entonces, ¿por qué había vuelto? ¿Por qué Jesús me enviaría de regreso con un mensaje que nadie querría oír? ¿Sería todo en vano? Empecé a tener miedo de hablar, miedo de decepcionar a Jesús, miedo de decepcionar a mi familia, miedo de ser rechazada por la iglesia que yo amaba, porque el mensaje que Él me dio no era suave, no era cómodo, era duro, era verdadero. Y la verdad a veces duele, lo sabía, y sabía que en el momento en que abriera la boca, nada volvería a ser igual. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que mi misión no era convencer, sino avisar. No tenía que hacer que la gente creyera en mí, solo tenía que decir lo que Jesús me mostró. Lo demás no dependía de mí. Esa comprensión llegó despacio, como una luz que se cuela por debajo de una puerta cerrada, y me liberó un poco del miedo, avisar que Jesús sigue mirando a su iglesia, no desde lejos, no con indiferencia, la mira de cerca, lo ve todo, cada culto, cada reunión, cada conversación en los pasillos, y Él siente cuando usan su nombre para ganar poder, siente cuando hieren a los pequeños, siente cuando convierten su casa en un negocio. Avisar que Él ve a cada herido en su nombre, a cada persona que salió de la iglesia llorando, a cada joven que dejó la fe porque fue juzgado, a cada corazón sincero que fue tratado como un problema. Jesús lo ve. Y eso le duele de una forma que nunca imaginé que Dios pudiera sentir, pero Él siente, porque ama. Y quien ama, siente. Avisar que Él está llamando, no a reglas, no a apariencias, sino a un amor verdadero. No se trata de cantar más alto, no se trata de tener el templo más grande, no se trata de cuánta gente llevas, se trata de cómo tratas a esa gente, de si realmente amas, si realmente cuidas, si realmente reflejas a Él. Y lo que Él me dijo allí todavía resuena. Diles que estoy regresando por mi iglesia y quiero encontrarla con mi corazón, no con el de ellos.
Esa frase aún me pone la piel de gallina porque él no dijo sí, dijo cuándo va a volver. Y quiere encontrar una iglesia que se parezca a él, no al mundo, no al orgullo, a él. Hoy, cuando hablo de esto, hay quien me abraza llorando y hay quien me mira con rabia, que dice que soy demasiado joven para hablar de iglesia, que no he vivido lo suficiente para entender. Pero yo no elegí esta misión, me fue entregada y voy a cargarla hasta el final, porque Jesús confió en mí y no voy a dejarlo solo en este dolor. Volví porque Él quiso que volviera. Volví para decir que Jesús no ha abandonado a nadie, pero está llamando a su iglesia de vuelta hacia Él. Y si estás leyendo esto ahora, quizá este llamado sea para ti. Quizás seas una de las personas a las que Él quiere usar para traer de vuelta a su iglesia, para recordarle al mundo lo que de verdad importa. Amor, solo amor. Volví porque Él quiso que volviera. Volví para decir que Jesús no ha abandonado a nadie, pero está llamando a su iglesia de vuelta hacia Él, no con amenazas, no con ira, con amor, un amor que duele de tan auténtico. Un amor que no acepta mentiras, pero que siempre espera el arrepentimiento. Si sientes ese llamado ahora, no lo ignores. No lo dejes para después, no finjas que no lo oíste. Porque Él está hablando, está llamando, está esperando que vuelvas, no para que seas perfecto, no para que tengas todas las respuestas, sino para que seas verdadero, para que seas real, para que seas amor. Él no quiere perfección, quiere verdad, quiere amor, te quiere a ti con tus fallos, a ti con tus dudas, a ti con tu corazón roto, porque es justamente ahí donde Él entra, no en los fuertes, no en los que tienen todo resuelto, sino en los que admiten que le necesitan, en los que lloran, en los que caen, en los que todavía creen que vale la pena intentarlo de nuevo. ¿Qué elegirías si hoy fuera tu último día? Si el monitor a tu lado empezara a pitar y todo se oscureciera, ¿estarías en paz con lo que has construido, con la forma en que has amado, con la iglesia que has ayudado a formar? ¿O sentirías el peso de lo que pudo haber sido y no fue? Jesús no quiere una iglesia de apariencias, quiere una iglesia de corazones, corazones rotos, sinceros, reales, corazones que sangran por Él, que lloran por Él, que aman como Él amó, sin condiciones, sin juicios, sin máscaras, solo amor, un amor que cura, que restaura, que transforma. Yo solo era una chica de 14 años y Él me usó, así que no me digas que eres demasiado pequeño, que no tienes voz, que nadie te escuchará, porque si Él te eligió es porque sabe que puedes. Y si sientes ese peso en el pecho ahora, ese nudo, esas ganas de llorar, es porque Él también te está llamando. If this story touched your soul, subscribe to Bridge Beyond and walk with us through more journeys beyond life and death, porque esta no es solo mi historia, es la historia de todos nosotros, de una iglesia que Jesús ama y a la que está llamando de vuelta a casa.